Cosa breve, nada, un minuto, ¿vale? Muchas gracias y, señor ministro. Muchas gracias, presidente. Señorías, si comparezco ante ustedes hoy para, por una parte, transmitirles la información de la que disponemos en el Ministerio sobre la evolución del mercado de trabajo y, singularmente, la información que manejamos más directamente en el Ministerio, que es la evolución de la afiliación a la Seguridad Social y que es el indicador térmico diario más importante y más fiable de la evolución de dicho mercado de trabajo. Por otra parte, para transmitirles y comentarles las distintas medidas que hemos ido adoptando en el ámbito del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones en las últimas semanas para confrontar la situación tan difícil por la que pasa el país como resultado de la crisis del coronavirus. La verdad es que el tener que comparecer aquí ante ustedes pues, en esa situación tan difícil me hace, en primer lugar, pues, recordar la situación por la que están pasando tantos españoles y la presión enorme que se está generando sobre el sistema sanitario, que empieza un poco a aliviar, pero que sigue siendo una enorme complejidad y, por lo tanto, la necesidad que tenemos desde los poderes públicos de intentar proteger al máximo las rentas y mitigar, en la medida de lo posible, la situación por la que están pasando muchos españoles como resultado de las implicaciones económicas de esta necesaria paralización de actividad económica. Entonces, hablaré de esas medidas y después haré una valoración general y a continuación me pongo a su disposición, obviamente, para cualquier cuestión que me quieran plantear en relación a los temas planteados o cualquier otro tema, por supuesto. Yo creo que un buen punto de partida voy a seguir mi presentación, como suele ser habitual, con una presentación de PowerPoint. Un buen punto de partida para que nos hagamos una idea de la dimensión que ha tenido esta parón de actividad asociado a la crisis del coronavirus sobre el mercado de trabajo es comparar, y estoy utilizando en toda la presentación unos datos que hasta ahora la Seguridad Social no divulgaba, que es la información diaria de afiliación. La afiliación a la Seguridad Social se publica normalmente porque tiene mucha estacionalidad y, por lo tanto, no suele ser muy informativa como un promedio mensual, y ha sido así hasta ahora. A partir de la situación en la que nos hemos enfrentado, hemos decidido ir divulgando la serie diaria, que aunque tiene estacionalidad, dado que está tan dominada el patrón por la crisis, sí es muy informativa para que vayamos viendo lo que ha pasado en cada momento del tiempo. Y, por lo tanto, estoy utilizando a partir de este momento datos diarios de afiliación a la Seguridad Social y los voy acumulando. De tal forma que, para darnos una idea de una magnitud de la caída en la destrucción de empleo, en este caso, que se mide a través de la reducción del número de afiliados a la Seguridad Social, en este gráfico tienen una comparación. Por un lado, la barra de mi derecha, en los 22 días que van laborables, que van desde el 13-14 de marzo al día de ayer, por tanto, 22 días, se ha destruido aproximadamente unos 900.000, se ha producido una caída en la afiliación de unos 900.000 personas, trabajadores. Si quisiéramos buscar, y podemos encontrar, un periodo en el tiempo en el que se haya producido una caída de 900.000 personas acotado en el tiempo, tendríamos que retrotraernos a la situación que hubo entre septiembre del año 2008 y con la caída de Lehman Brothers y marzo del 2009, donde en ese periodo, que son 100 días laborables, se produjo una caída similar de 900.000 afiliados. Para que se hagan ustedes una idea, señorías, de la magnitud de la caída. Aquí tienen el gráfico diario de afiliación. Como ven, a principios de marzo, que es donde empieza la serie, estábamos ya acercándonos a los 19.400.000 trabajadores y ahora mismo estamos en torno a los 18.600. Y ahora analizaré con más detalle el perfil temporal que subyace a esta serie que estamos viendo aquí. Quiero aclarar que en la afiliación se mantienen las personas trabajadoras afectadas por ERTES, es decir, siguen siendo afiliados a la Seguridad Social, y estamos hablando veremos más adelante la cifra, ya registrados 3 millones, pero podrá llegar a 4 millones de personas afectadas por los ERTES. Aquí pongo la línea vertical exactamente en el cierre de marzo, para que veamos que en términos medios, que es como la serie se ha medido hasta ahora,
La afiliación habría caído en términos desestacionalizados, además, respecto al mes de febrero, un 1,8%, con una afiliación media de en torno a 19 millones de personas. Si viéramos la situación hasta el día de ayer, es decir, acumulando los datos y suponiendo que a partir de ayer mantenemos la serie de afiliación plana, tendríamos una caída adicional del mes de abril respecto al mes de marzo del 3,8%. Y la afiliación media del mes de abril se situaría en 18 millones, en torno a 18.400.000 personas. En este gráfico simplemente quiero trasladarles cómo detrás de este patrón para el conjunto de España hay un perfil temporal y hay un perfil geográfico diferenciado, aunque si miran con detalle, en todas las provincias españolas la caída del mes de marzo está por encima del 2%. Este patrón, básicamente, que va desde el 2 hasta más del 8%, incluso estaríamos hablando que refleja en gran medida, y lo veremos más adelante, la distinta especialización productiva que hay en las distintas regiones y provincias españolas y que de alguna forma refleja ese resultado. Si miráramos ya lo que ha ocurrido a partir del 1 de abril, vemos que cambia el color del mapa y ya hay provincias donde se ha producido creación de empleo, unas cuantas, y la caída ya es extraordinariamente más moderada. Lo veremos más adelante, como lo veíamos en el gráfico de partida, se ha producido una estabilización en gran medida del mercado de trabajo ya en los últimos días y ya incluso desde finales de marzo. Lo veremos con más detalle más adelante. Si uno quisiera ver la caída del empleo incluso a nivel municipal, ahí tenemos el mapa de todos los municipios de España y la caída del empleo en marzo. Como ven, también hay patrones diferenciados, pero la caída si tienen oportunidad de ver la trama, verán que hay caídas prácticamente en todo el territorio y cómo cambia esta situación cuando hacemos la fotografía con los datos diarios hasta el día de ayer de abril. Hay algunos rasgos que es interesantes a destacar cuando vemos lo que subyace a estos datos agregados. En primer lugar, el patrón sectorial. En este gráfico de barras lo que traigo es para un número en torno a como 15 sectores, los 15 sectores principales, donde se ha producido una caída en términos porcentuales más alta y también la vamos a ver en agregados. Yo creo que hay 3 sectores donde la caída en términos porcentuales es superior al 10%. Estoy hablando ya desde el 12 de marzo hasta el día de hoy, acumulado. Y esos sectores son la construcción, la hostelería y las actividades artísticas, recreativas y de ocio, con caídas, como ven, en el caso de la construcción, que es el que más ha caído, en torno al 16-17% y 150.000 personas aproximadamente. En el caso de la hostelería, porcentualmente algo menos, en torno al 12-13%, pero la caída en términos absolutos está en 166.000 personas, y después un sector pequeño como es el de las actividades artísticas, pero con caída del 12%. Como ven, ahí se concentra la caída, digamos, de afiliación claramente más importante de estos 3 sectores, lo que es coherente con las actividades que realmente se han discontinuado de forma prácticamente absoluta o en gran medida. La construcción es un caso más particular. Hay un segundo conjunto de sectores que lo ven ahí identificado, que podemos situar entre caídas entre el 5 y el 10%, y también aparecen debajo reseñalados las caídas en términos absolutos que se han producido en este periodo acumulado de algo más de un mes. Finalmente, hay un grupo de sectores donde se ha producido una caída menor del 5%, incluso hay algunos sectores donde no se ha producido práctica caída, lo veremos. Es decir, el patrón, digamos, de impacto, el impacto por sectores es muy distinto, como corresponde a la naturaleza de la discontinuidad en la actividad económica que se ha producido como resultado de las medidas primero del decreto de alarma y después del decreto de permiso retribuido recuperable y finalmente otra vez el decreto de alarma en el que estamos ahora. Incluso, y esto desgraciadamente es así, y no simplemente constatémoslo, hay un sector que es el de actividades sanitarias y otros servicios donde el empleo pues, ha crecido por razones pues, muy, muy tristes, ¿no? Si quisiéramos ver, aquí hemos reflejado estos 3 sectores, si quisiéramos incluso mirar una fotografía, yo creo que a nivel de la mayor desagregación que tenemos, aquí simplemente es un gráfico, digamos, impresionista. Ven ahí los 620 subsectores clasificados de la CENAE.
y los hemos ido clasificando, aquellos en los que se ha caído más la actividad, aquellos en los que menos. Se pone de manifiesto de nuevo la extraordinaria heterogeneidad en los impactos por sectores en términos de caída porcentual del empleo. Un segundo rasgo que es muy definitorio del mercado de trabajo que tenemos en España es cuando descomponemos esa caída de en torno a 900 y pico mil personas, 950.000 aproximadamente, que se han producido desde el 14 de marzo entre trabajadores temporales e indefinidos. El 70% de la caída se produce en trabajadores temporales, unos 650.000, y llamo la atención de que supone una caída en afiliación de en torno por encima del 15% del total de trabajadores temporales en España. Yo creo que esto es algo que, quizá por esperado, no deja de reflejar una enorme disfuncionalidad de nuestro mercado de trabajo, y es que los trabajadores, digamos, los trabajadores en situación más precaria, con contratos temporales, son los que terminan siendo el mecanismo de ajuste en situaciones como las que se ha producido en este momento. La caída en lo que son trabajadores, en lo que son indefinidos, es de un 2%, frente a un 15% en el caso de los temporales. Si les parece, que quería entrar en más detalle en el patrón temporal diario que se ha producido, y en este gráfico lo que tienen ustedes es, señorías, son en las barritas, las azules son los días en los que ha habido aumento de la afiliación, las rojas en las que se ha producido una caída y aparece el número de la caída que se ha producido, y he diferenciado 3 periodos. El primero es a partir del cierre de colegios el 12 de marzo, después a partir del momento en que realmente empiezan a no solamente anunciarse, sino empiezan a desplegarse las medidas económicas hacia el 23-24 de marzo. Y como ven, aparecen como más que 4, yo diría 3 periodos diferenciados. Hasta el día 12, lo podemos ver aquí, hasta el día 12 de marzo, es decir, llevábamos un mes bueno, como estaba siendo la creación de empleo en España en los meses, sobre todo el mes de febrero. Enero fue un poquito peor, pero febrero fue un mes muy bueno, con crecimientos del empleo por encima del crecimiento incluso del PIB, por encima del 2%. Y así íbamos en lo que iba el mes de marzo, hasta que con un aumento de afiliados de 65.000 afiliados, hasta que se produce la crisis, digamos, estalla, y las medidas asociadas a partir del día 13, y ahí se produce una reducción, por tanto, un volumen de despidos y de renovación de contratos, como hemos visto, sobre todo temporales, extraordinaria, de tal forma que entre el día 12 y el día 24 es donde se destruye, digamos, el grueso del empleo, sobre todo temporal, como hemos visto, unos 625.000 trabajadores. Y después, a partir de entonces, yo creo que como resultado de las medidas de protección que se van introduciendo y los incentivos que se generan a través de ERTEs, a través de las prestaciones para autónomos, para que no siga cayendo la afiliación y se mantengan los empleos activos, se produce una ralentización muy intensa, como vemos, de tal forma que todavía en los últimos meses de marzo hay reducciones de empleo, pero ya mucho menores, y a partir de abril prácticamente en el acumulado estamos ya en la región positiva. He destacado el dato del 31 de diciembre porque es un dato de una caída, pero es una caída profundamente estacional. En los últimos 3 años previos a esta crisis es una caída de unos 110.000, este año ha sido 120.000, por lo tanto hemos corregido ese dato, que es el dato genuinamente estacional, para que tengamos una medida precisa. Pero, por lo tanto, desde el día 24, frente a los 625.000, se ha producido en términos estacionalizados, teniendo en cuenta este efecto del 31, efecto de fin de mes, de unos 150.000. Pero ya, digamos, como ven, por darles el dato de ayer se crearon 32.000 nuevos afiliados positivamente. En los últimos 2 días, 42.000. Empieza ya a haber datos positivos y se empieza a estabilizar la situación, de tal forma que en el acumulado de abril pues vamos un poco parejos, ¿no? Medidas adoptadas. Y yo creo que estas medidas
ponen de manifiesto la estabilización del mercado a partir de justo cuando primero se anuncian, después se empiezan a implementar y ahora ya están en pleno funcionamiento. Vamos a verlas. En el ámbito del mercado de trabajo y de la seguridad social, yo creo que podemos destacar 4 bloques a los que voy a ir enumerando. Los esquemas de desempleo temporal, fundamentalmente ERTES, ya sea por fuerza mayor, fundamentalmente, o también de orden económico. La protección de los autónomos, de sus rentas, que se ven afectados por la crisis. La moratoria de aplazamientos de pagos a seguridad social e impuestos. Y, finalmente, las prestaciones para personas trabajadoras contagiadas o en aislamiento preventivo. Me gustaría indicar que nosotros hemos hecho desde el primer momento un seguimiento exhaustivo de las medidas que se iban tomando en los países de nuestro entorno para ver en qué medida iban en línea con las nuestras y podíamos ir comprobando y cotejando elementos. Nosotros fuimos un poquito por delante. Yo creo que ha habido una convergencia de casi todos los países a un nivel de protección de rentas, como no puede ser de otra forma, en una crisis de la naturaleza y origen como el que nos estamos enfrentando, una protección de rentas muy extensa. En este gráfico reflejan un poco la gradación. Nosotros estamos entre los países que más hemos protegido y que hemos tenido programas más ambiciosos, como los de nuestro entorno. Quizá estén un poco por encima Dinamarca y Finlandia, que, como suele ocurrir en los países nórdicos, tienen sistemas de estado de bienestar extraordinariamente potentes. Y después, efectivamente, se ve en los países anglosajones, Irlanda, el Reino Unido, menor protección, y también algo que ya conocíamos, que los países del antiguo, digamos, del centro-este de Europa, los que se incorporaron posteriormente a la Unión Económica, son países con esquemas de protección más pequeños y también, en este caso, han reaccionado de forma menos intensa. Esto da una fotografía para que tengan un punto de comparación de dónde estamos nosotros en relación a los países. Y pasando a lo que son las medidas, empezamos por los ERTES y para darles algunas cifras. Como saben, es una exoneración completa para pequeñas empresas. Estoy hablando de la parte que tiene que ver con la seguridad social, exoneración completa para las empresas de menores de 50 trabajadores de las cuotas a la seguridad social y de un 75% en el caso de las grandes empresas. Los trabajadores pueden, además, como saben, cobrar la prestación de desempleo aunque no hayan cotizado el periodo mínimo y no se considera periodo usado para prestaciones futuras. Aquí, fundamentalmente, lo que se pretende es aliviar la carga de las empresas y crear incentivos para el mantenimiento del empleo frente a otro tipo de alternativas de ajuste. Utilizando la información que en este momento dispone el SEPE, a partir de lo que ya sea los 3 millones aproximadamente de ERTES que se han presentado y lo que se espera que está, digamos, pendiente con los sectores que están identificados y lo que afectados, se estima que pueden llegar a 4 millones. Estamos hablando de un 16% de la población activa, 4 millones de trabajadores protegidos a través de ERTES. Tengo que decir que ya más del 50% de los ERTES se han resuelto favorablemente y ya se benefician de la exoneración de la seguridad social. Llamo la atención por este dato porque, y quiero aprovechar para anticiparlo, el nivel de esfuerzo y de carga administrativa al que está sometido el SEPE y la seguridad social es extraordinario. Todas las prestaciones que lo digo con conocimiento de causa de los funcionarios que están trabajando además, una parte de ellos no está de baja y por tanto las plantillas están más limitadas, se está trabajando a distancia con los medios disponibles y por lo tanto la sobrecarga y el esfuerzo que están haciendo los funcionarios del Estado para poder estar a la altura de lo que son las necesidades de la sociedad es verdaderamente encomiable y está permitiendo resolver a un ritmo extraordinariamente rápido gran parte, estamos hablando en este caso de ERTES que afectan, ya llevamos a 2 millones de personas y al ritmo que vamos estamos yendo a 200.000 al día, imagínense que en unos días, en el mes de abril, tendremos resuelto gran parte de los expedientes que hay que ir abordando. En esta transparencia, si quieren tener una fotografía del perfil geográfico que también refleja la especialización productiva en los sectores donde
se ha producido una discontinuidad completa de la actividad y por tanto, se dan condiciones de fuerza mayor. Pueden ver el perfil. Esto es simplemente informativo. Refleja fundamentalmente la distinta especialización productiva de las distintas regiones españolas. La segunda prestación es la extraordinaria para autónomos. Aquí cualquier autónomo que haya tenido que dejar de cesar su actividad o una caída intensa, que hemos fijado en el 75% de los ingresos respecto a la media del semestre anterior, tiene derecho a una prestación extraordinaria. Esta prestación, como mínimo, es de 950 euros, combinando suponiendo que ese autónomo está cotizando por la mínima, que no es el caso de muchos de ellos, pero si cotizara por la mínima tendría derecho a esos 950 euros, que es el resultado de la suma del 75% de la prestación en forma de una prestación monetaria más la exoneración de las cuotas a la Seguridad Social. Lo estamos haciendo de forma flexible. No necesitan los autónomos necesidad de cotización mínima, hemos exonerado de esa condición, y se han establecido condiciones especiales para profesionales del campo y de la cultura, donde por el patrón estacional particular que tienen, el criterio, digamos, de ingresos de 6 meses no facilitaba el que fueran beneficiarios de esta prestación. En términos de resembolso, aclarar que aquellos autónomos que no hayan que hubieran abonado la cuota del 14 al 31 de marzo se les va a devolver de oficio y se les ha devuelto de oficio, de hecho, sin recargo para aquellos que por razones de tesorería pues no hayan podido pagar las cotizaciones desde el 1 al 13, que son los días en los que hubo total actividad en España. Y es compatible con cualquier otra prestación de la Seguridad Social que se perciba y que sea, por supuesto, consistente, compatible con la actividad que se desarrolla. Hasta el momento han solicitado 950.000 autónomos prestaciones extraordinarias como la que acabo de definir, lo que supone el 30% de la población protegida de autónomos. Hemos procesado ya 800.000 de estas 950.000. Hago el mismo comentario que he hecho antes en relación con los ERTEs. Se han procesado 800.000. Se están concediendo el 97% de las peticiones que se están realizando por parte de la Seguridad Social. De tal forma que ya el 17, me parece que es el 17 de abril, estas personas cuya prestación ha sido resuelta favorablemente recibirán la prestación monetaria y el día 31 no tendrán que pagar la cuota. Yo creo que es muy interesante, llegado a este punto, ver, porque la cifra de autónomos puede llevar a reflexión, cómo se ha producido la caída de la afiliación por regímenes. Y como ven ahí, está evaluada en el régimen general, que incluye la mayoría de los sectores. La caída ha estado cerca del 6% y con cita asume prácticamente la mayoría de los 950 o los 850.000. En el régimen especial agrario prácticamente no se ha producido ninguna destrucción de empleo, es decir, la afiliación se mantiene constante, lo que es coherente con un sector que tiene que seguir activo completamente para mantener todas las cadenas alimenticias en España y porque además es un sector que está completamente exonerado. En el caso de las empleadas de hogar, la caída en su régimen especial ha sido de un 3%, 12.000 empleadas de hogar. Y en el caso de los autónomos, la caída de la afiliación está por debajo del 2%, frente a casi el 6% del régimen general, y está ligeramente por encima de las 50.000 personas. Aquí también tenemos ese gráfico del mapa por comunidades autónomas para que vean ustedes, señorías, la distribución territorial de esas 950.000 solicitudes de prestación extraordinaria en relación al total de autónomos que existe en cada comunidad autónoma. De nuevo refleja probablemente la especialización diferencial de unos autónomos y otros en las distintas regiones españolas. Simplemente es informativo. La tercera ámbito de medidas que hemos adoptado es la moratoria de las cuotas de la Seguridad Social para aquellas empresas que, sin estar bajo el paraguas de un ERTE suspensivo por fuerza mayor, pues hayan tenido una caída de actividad significativa y tengan problemas de tesorería y liquidez.
Los sectores se van a especificar mediante una orden ministerial que estamos a punto de terminar, donde aparecerán identificados. Y efectivamente, pues es una medida que pretende aliviar la tesorería y mejorar la liquidez de las empresas. Quiero aclarar que, por lo tanto, se hace sin coste. Aquellas empresas, y este es un régimen, y ya paso al siguiente, que no estén entre los sectores que vamos a identificar como beneficiarios, como susceptibles de tener moratoria, tendrán aplazamientos a la Seguridad Social. Los estamos ya concediendo a nivel individual y lo estamos haciendo en condiciones extraordinariamente laxas. El tipo de interés se ha reducido al 0,5%, prácticamente cero, respecto 7 veces por debajo de lo que era habitual, y se está aplicando de forma general. Se han producido al día de anteayer 92.000 solicitudes de aplazamientos, 70% de empresas y 30% de autónomos. Un cuarto ámbito de actuación es en el ámbito de la incapacidad temporal, donde se ha asimilado a aquellas personas que o bien desgraciadamente se han visto infectadas o han tenido que ser aisladas, pues se asimilan a un accidente de trabajo y, por lo tanto, la Seguridad Social se hace cargo desde el primer día de sus salarios hasta el 75% de la base reguladora, por encima de lo que es habitual. Hasta este momento, los servicios sanitarios, esto tiene que ir con bajas médicas, han concedido a más de 400.000 bajas desde el 4 de marzo. En este gráfico pueden ver el perfil temporal de esas 400.000 bajas. También verán una línea discontinua abajo, que son las altas. Afortunadamente, pues las bajas se han ido estabilizando y las altas cada vez son mayores. Estamos ya casi en 170.000, de tal forma que la barra que aparece es para cada día el neto entre las altas y las bajas, digamos, las bajas activas, por así decirlo. Como ven, y esto refleja un poco la situación también es un indicador indirecto de la intensidad de la pandemia. Vemos un máximo en torno al 3 y el 6 de abril, y desde entonces vemos que empieza el número neto de bajas activas empieza a decrecer suavemente. Finalmente, también quería hacer reflejar en todas las medidas de flexibilización de trámites que ha adoptado la Seguridad Social. Aquí aparecen 3 de ellas, pero se han tomado más, se han ido adaptando progresivamente a medida que hemos visto que podía haber alguna dificultad para personas. Yo creo que esto es importante, que en una situación como la actual estemos prestos a agilizar cualquier procedimiento administrativo y relajarlo para que ninguna persona que se vea afectada por la pandemia tenga ninguna dificultad de solicitar en ningún caso las prestaciones nuevas que se han creado. Aquí sigo indicando aquellos elementos de flexibilización que tienen que ver con aplazamientos y con moratoria. Y finalmente quería indicar las medidas que se han tomado en el ámbito de profesionales de la salud. Se ha flexibilizado la incorporación de profesionales sanitarios jubilados haciéndolo compatible con la pensión que percibían, si esto lo consideraban, si había casos en los que esto concurriera. Y hemos incorporado ya profesionales sanitarios extranjeros en situación legal a nuestros equipos por más de 350 personas. Es decir, nosotros concedimos, la Secretaría de Estado de Migraciones es la competente en conceder estos permisos de trabajo, y se ha dado priorización en los expedientes de las oficinas de extranjería para que las autorizaciones de residencia y trabajo se concentren obviamente en profesionales del sector sanitario que puedan ayudar. En el caso del sector agrario, como saben, primero se ha prorrogado el permiso de trabajo de los migrantes en actividades normalmente estacionales de recogida hasta el 30 de junio. Es conocido, pues, hemos trabajado con las empresas, sobre todo en Andalucía, para que se extendieran esos permisos de trabajo al menos hasta el 30 de junio. Y si, entre otras cosas, su situación han quedado bloqueados aquí. Y se autoriza la contratación sin trámites administrativos de los jóvenes extutelados de terceros países entre los 18 y 21 años que se encuentren en situación regular para trabajar en el campo. Esta es otra de las medidas que hemos adoptado. Y
también la prórroga de autorización de trabajo y residencia este es un caso muy específico, a 7.000 temporeras marroquíes que llegaron a Huelva justo antes del cierre de las fronteras. En el ámbito migratorio hemos tomado más medidas. Personas que han abandonado los CIES, los centros de internamiento del Ministerio de Interior. Hemos acogido en nuestros sistemas de acogida unas 250 personas. Hemos bloqueado el 15% de plazas en el sistema de acogida para el aislamiento de personas enfermas. Apenas no hay casos, pero es una medida de contingencia en todo nuestro sistema de acogida. Y hemos suspendido, y esto es importante, todos los plazos administrativos para procedimientos de extranjería ya iniciados para que ninguna persona que como resultado de del parón se vea perjudicado en ese sentido. Es decir, que no derive en una situación de irregularidad sobrevenida como resultado de la discontinuidad de las actividades administrativas. Y, por supuesto, hemos mantenido una campaña de información a los españoles, a la ciudadanía del español, con la que interacciona a través de nuestras consejerías laborales en la Secretaría de Estado de Migraciones, y hemos seguido pagando puntualmente las prestaciones que se pagan desde esa Secretaría de Estado. Llegado a este punto, me gustaría simplemente valorar todas estas medidas con algunos números agregados y algunas indicaciones. Realmente, con todas las medidas a las que me estaba refiriendo, incluidas algunas en el ámbito del Ministerio de Trabajo, estamos hemos protegido y vamos a proteger, según las estimaciones que tenemos para los próximos días, unos 6.300.000 personas, que supone el 30% de la población activa. Los 4 millones de trabajadores que van a estar protegidos a través de ERTES. Pensamos que en el caso de los autónomos llegaremos en torno a los 1.400.000 respecto al cerca de millón en el que estamos ahora. Y además hay aproximadamente 900.000 trabajadores que han perdido el empleo, pero que aunque no tuvieran derecho a la cotización por la corta edad de su expediente laboral, se les extiende, se les concede este derecho al subsidio de desempleo, dada que la situación en la que se encuentra es absolutamente sobrevenida como resultado de la pandemia. Si a esos 6.300.000 añadimos los casi 2 millones de personas desempleados previos al COVID que tienen ya derecho al desempleo, y por lo tanto ya no en tanto de la población activa ocupada, sino de la población activa, estamos protegiendo en torno a un tercio de la población activa, por encima de los 8 millones de personas. Aquí, en esta transparencia, simplemente quería llamar la atención, y esto a veces se habla cuando se compara con crisis anteriores, como todas estas prestaciones no tienen precedentes en España. Es decir, cuando comparamos con la crisis que sufrió España desde el año 2008 al año 2014, aproximadamente 7 años, durante todo ese periodo de 7 años, aquí vienen indicados, estas medidas ni se adoptaron o se adoptaron de forma extraordinariamente puntual en algunos casos. Esto es muy puntuales y muy limitadas, prácticamente sin impacto macroeconómico significativo. Aquí es lo que voy transmitiendo en esta transparencia en los distintos ámbitos. Por ejemplo, en el caso de autónomos prácticamente no se protegió a nadie. Esto es importante porque a la hora yo creo que cuando veamos proyecciones macroeconómicas, ya están saliendo varias de caída de empleo, como no puede ser de otra forma, los economistas solemos tirar de los modelos que tenemos que se estiman y reproducen situaciones pasadas. Yo creo que es muy difícil estimar y hacer cálculos de caída de actividad económica en el caso actual, en primer lugar porque la vigencia temporal de la pandemia, que va a ser limitada y temporal, pero el número de meses es incierto y dependiendo del número de meses el impacto cambia significativamente. La segunda razón es porque las medidas que se están tomando desde el lado de las administraciones públicas de protección de rentas y de solidificación del capital humano y el tejido no tienen precedentes y no son reproducibles ni de lejos en situaciones anteriores, y eso hace que ese sostenimiento de rentas sea muy difícil de anticipar y probablemente de interiorizar en los modelos macroeconómicos que utilizamos los economistas cuando hacemos estas proyecciones. Simplemente quería dejar eso. Y simplemente quiero dejar con ustedes 3 conclusiones. La primera es
la que acabo de indicar. Hay que garantizar rentas de la forma más extensa posible a todas aquellas personas que se vean afectadas de forma importante por la crisis, y hay que hacerlo durante esto dure. La crisis sanitaria es temporal, pero es incierta en cuanto a la duración en los próximos meses, y este debe ser el foco principal. El esquema de protección es extraordinariamente amplio y a eso he dedicado gran parte de mi presentación y de mi comparecencia, y está surtiendo efecto. Esto hay que decirlo con humildad, porque es dificilísimo llegar a todo el mundo y con la extensión que se requiere, pero el objetivo es ese. Desde luego, aquellos que no se ven afectados, y los hay por la crisis, incluso algunos sectores que tienen incluso mayor actividad, obviamente no deben verse beneficiados por las medidas, no lo entendería nadie, pero todos aquellos que sí lo estén haciendo de forma importante, estamos aliviando su situación por distintos mecanismos. Y de alguna forma lo que estamos viendo ya en el mes de abril, en mi impresión, donde ya el mecanismo ya no se está recurriendo, de hecho desde finales de marzo, a el despido y a la destrucción de empleo, pone de manifiesto que los mecanismos de protección de rentas y protección de empleo de forma transitoria están surtiendo efecto tanto en lo que son las empresas como los autónomos. Y yo creo que con todo esto lo que corresponde y lo que tienen que hacer los poderes públicos, las administraciones públicas en su conjunto, es, en una situación de extraordinaria inquietud e incertidumbre, trasladar la mayor certidumbre posible a todas las personas afectadas sobre sus rentas futuras en el periodo en el que esto dure, y acompañarles en esta situación tan compleja de la mejor forma que podamos. Muchas gracias, señorías. Muchas gracias, señor ministro.